Bueno, bienvenidos al conversatorio. Este es un primer intento para cambiar un poco la dinámica en el círculo. Y vamos a hablar hoy sobre las juventudes y su rol en la política actual. De invitada tenemos a Cristina Rodríguez. Te amo, Cristina. Y acompañándome a la entrevista va a estar Carlos Padilla. Y de público tenemos al Benja, ¿no? Bueno, para empezar, Cristina, vamos a empezar primero voy a dar como una cosa que me estaba pasando en mi mente que me llegaron a plantear este tema sobre las juventudes. Últimamente han estado resonando en mi cabeza tres afirmaciones que creo que marcan de forma justa lo que es ser joven en estos tiempos de incertidumbre financiera, política y social que están azotando el mundo desde hace, yo creo, más de 2 décadas, ¿no? Somos una generación, la primera afirmación dice, somos una generación que ha pasado casi toda su vida en crisis. Y crisis internacionales, ¿no? Porque México tiene una constante crisis. Que han simbrado la estructura misma del mundo capitalista, por ejemplo, la crisis de 2008, la pandemia y la guerra de agresión rusa. La segunda frase es, ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, pero ir avanzando en los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. Y la última es, los jóvenes son la fotografía de los tiempos que cambian, de los tiempos que vienen. Tres afirmaciones que si bien son generalizadas, hechas en distintos momentos históricos, sirven para marcar las dificultades y tareas que se ciernen sobre los jóvenes. Las juventudes sabemos que han tomado roles políticos y sociales protagonistas en distintos tiempos. Podemos recordar el 68, los años 70 y los años 70. Y quizás un poco durante el inicio del periodo neoliberal en México, durante las huelgas universitarias del 91 al 94. Pero ahí creo que hemos encontrado un reflujo dentro de este rol protagonista de las juventudes. La alternancia política, por ejemplo, en el 2000 y el fraude del 2006, no vieron mucha actividad juvenil política. Pero todo esto cambió con el 2012 y el Yo Soy 132, ¿no? Dentro del Yo 132 se inserta en un clima internacional de tremendas movilizaciones juveniles, como la primavera árabe en distintos países del Magreb, el movimiento Occupy de Estados Unidos también en distintas partes de Europa y el 15M en España. Al igual que en otros movimientos de otros tiempos juveniles, se cuestionan los roles de los medios en la política, la poca representación juvenil en los mismos y en los partidos políticos, la falta de una perspectiva de futuro, de trabajo y de derechos laborales y sociales. Este rebrote de la juventud creo que se ha extendido hasta estos días. Vemos en todos los medios lo que parece ser una cuota de jóvenes, hasta en aquellos dirigidos por los que se llaman los sicarios de la información. Los partidos políticos cuentan también con diversos jóvenes, aunque creo que Morena es el partido que más ganas le ha puesto en este sentido, o quizás porque sean más visibles en los medios y en distintos medios alternativos. Existen juventudes vivas en ambos lados del espectro político, que algunos han llamado esta polarización, pero sobre todo creo que es muy tangible que el joven mexicano se empieza a politizar y generar una ideología propia de estos tiempos. Ok, Cristina, sobre esto va la primera cuestión, porque hemos visto cómo sí hay una izquierda joven en Occidente, en Estados Unidos y Europa, pero a diferencia de lo que pasa acá en Latinoamérica, se mantienen muy alejados del establishment, no se sienten representados por la política por medio de los partidos, cosa diferente que ocurre en Latinoamérica y particularmente en México, que vemos que sí hay un interés joven, que han tenido participación en las campañas, básicamente ha habido una ola de juventud progresista que se suma al obradorismo, y sobre eso es la primera pregunta. ¿A qué crees que se deba esto, no? Que aquí en México la juventud responda pues, a este movimiento. Pues yo creo que no hay una causa, ¿no? Así como de que, es esto, ok. Sino que sí, pues son diferentes, pero además, pues
realmente es que se me hace como complicado decir como, ¿por qué aquí sí? Porque realmente también aquí en México, y yo creo que ustedes no me van a dejar mentir, sí hay un déficit de participación juvenil, o sea, la neta sí lo hay, no solo en la izquierda, en todos los partidos, pero sí creo que tiene que ver este déficit con todo esto que dicen de que, cómo se ha envilecido el término de la política y lo que se hace, lo que hacen las y los políticos, y como que todo el ambiente se genera, pero también pues viendo el contexto de nuestro país de que no cualquiera tiene la posibilidad de decir, bueno, voy a tener así como que mucho tiempo libre para ver a qué lo dedico, ¿no? O sea, y ya dentro de eso, que se interesen por dedicarlo a hacer política, porque la verdad es que pues quienes están estudiando, quienes tuvieron la oportunidad de estar estudiando a lo mejor alguna carrera universitaria, tienen que estar trabajando al mismo tiempo o tienen que estar cuidando a alguien de su familia porque sus papás están yendo a trabajar, etcétera, etcétera. Entonces, lo que sí me parece es que sí hay una juventud, aquí en México sobre todo, muy comprometida y se vio en el 2012, como bien lo dijiste, y se volvió a ver en el 2014, como bien lo dijiste, y se volvió a ver en el 2018, muy comprometida con que el país no se vaya a la mierda. O sea, como que hay ciertas cosas, por ejemplo, no sé si recuerdan a la chica esta, a la Greta que fue, o sea, pese a las diferencias que podías tener con ella o que luego salieron de que si ella era privilegiada o si no era, realmente ella hizo eco en muchas, o sea, en mucha gente joven de nuestra generación, porque su llamado sí es muy válido, pues, o sea, el mundo se está yendo, o sea, nos lo estamos acabando. Y eso es consecuencia del sistema capitalista y sobre todo nosotros pues del sistema neoliberal en el que vivimos. Entonces yo creo que a lo mejor nosotros como generación no sabemos exactamente porque no tuvimos, por ejemplo, nuestros papás o nuestros abuelos todavía más pueden comparar las condiciones económicas que les tocaron, pero nosotros realmente no tenemos como algo, es que yo sí tuve en algún momento la posibilidad de tener un trabajo digno, o yo tuve la posibilidad de estudiar y nada más. Entonces, ante ese tipo de cosas, yo creo que sí la juventud sí es muy reaccionaria en algún sentido, pues, o sea, sí toma muy en cuenta como esa es la problemática, a lo mejor no pensando en profundidad de los cómo, ni identificando tal cual un ámbito político de los quiénes, de todos los actores, pero sí toma un papel protagónico muy importante. Lo ha tomado a través de la historia y yo creo que no que va a seguir siéndolo como de aquí para adelante, pues porque la verdad es que pese a que no tenemos, y eso hay que recuperarlo cada vez más, una educación cívica de cómo participar o cómo poder incidir en la sociedad sin algo más que, o sea, más allá de que las protestas y manifestaciones, que también obviamente son muy válidas, sobre todo contra los abusos que se han cometido, pues la verdad es que va a seguir siendo esa la participación que tengan los jóvenes, en algo que esté por fuera del sistema o que se manifiesten en contra del sistema, siempre y cuando pues no haya mecanismos que sí puedan como que ofrecerles mecanismos de participación y de cambio a través de las propias instituciones, que eso es parte también pues de lo que nos dejó el neoliberalismo. Entonces no sé si contesté o era lo que esperaban más o menos que se contestara, Sí, sí. pero... Sí, y sobre eso, pues, en otras ocasiones de México particularmente hemos escuchado esto del relevo generacional, por ejemplo en el 2000, o con el Niño Verde, o el nuevo PRI, que era Videgaray, Lozoya y Peña Nieto. Entonces, sobre eso, ¿qué crees tú? ¿Qué características son fundamentales para este relevo generacional que se apropie de la cuarta transformación y plantee un proyecto más allá de las prácticas neoliberales? A ver, yo creo que nos han querido como medio engañar con esta idea de que los jóvenes tienen que participar en la política y per se eso ya va a hacer que la política se transforme, siendo que realmente pues los jóvenes también somos personas que si no tenemos como que los suficientes, digamos, conocimientos y confianza para sostener esos conocimientos que derivan de nuestros principios, etcétera, pues podemos ser influenciables ante las situaciones que estemos viviendo. Entonces, la verdad,
es que este rollo de que metan a jóvenes, que luego esos jóvenes lo que hacen es que legitiman las mismas prácticas viejas, nos dan la madre a nosotros también, porque yo creo que los jóvenes tendrían que, sí, o sea, son diferentes las formas en las que pueden participar desde la academia, y ser muy críticos y tener una opinión muy, muy sólida y muy crítica al sistema o a favor del sistema defendiéndolo, pueden participar en el activismo de alguna población a la que pertenezcan, o pueden participar en los movimientos, por ejemplo, feministas, y todos ese tipo son participaciones que van formando líderes, otro tipo de líderes, que no es nada más como de que hay porque no sé, quedé como, estuve en la campaña de un actor y me dio un puesto, y ya a partir de eso brinqué a otro puesto, y de ahí brinqué a otro puesto, y así me fui forjando como líder político, porque yo fui forjándome una carrera política, lo que llaman, ¿no? Creo de verdad que la cuarta transformación propone eso, que nosotros podemos venir e incidir y tener la misma legitimidad, y al mismo tiempo nuestras ideas pueden tener el mismo peso, aunque no tengamos como que el respaldo, pues, de que, es que estuve en tal puesto y en tal puesto y en tal puesto, o peor aún, que eso se me hace que también es lo que pasa mucho, que los jóvenes, para poder avanzar en la política, se tienen que, pues, hacer de un padrinazgo político o un madrinazgo político, y entonces ya no es como que tú puedas avanzar con tus ideales, sino que vas moviéndote al interés de un grupo que ya está establecido, y eso, pues, la verdad sí desmotiva, porque te quedas, bueno, pues, ¿dónde están los principios o ese discurso que tanto dicen aplica, pero luego a veces no aplica, o aplica nada más para los que son de mi grupo, los que me convienen? Entonces, todo ese tipo de cosas que desvirtúan lo que en prácticas, lo que decimos en palabras, creo que es una de las principales, pues, no sé, no me gustaría decir como que le quitan como dignidad, porque pues no es que las personas sean indignas, pero sí se me hace que como que pierde su propósito, ajá. O sea, ¿de qué me sirve que venga un morro de 18 años a que va a hacer las mismas culeradas que un vato de 50, pues, no? Eh, y con esto quisiera retomar lo que, siguiendo en la misma línea, ¿no? Lo que dijiste, somos una generación que, como dijiste, que no tenemos las mismas facilidades del que tuvieron nuestros padres, que es difícil hasta preguntarnos de qué vamos a hacer en el futuro, ¿no? Tenemos una incertidumbre tremenda de futuro, no sabemos si vamos a conseguir un trabajo que nos va a poder mantenernos con nosotros para toda la vida, que nos va a dar una pensión, no sabemos si vamos a poder hasta rentar una casa, si menos comprar una casa, ¿no? Tenemos estas condiciones laborales que nos ha implementado el neoliberalismo, que nos rompen toda visión de futuro. Dentro del partido, ¿cómo crees que tú hablabas ahorita de que no podemos seguir haciendo las mismas prácticas del joven, ¿no? Como decía Carlos, del niño verde o del nuevo PRI? ¿Cómo crees que pueda organizarse dentro del partido, dentro de la institución del partido, para tratar de resolver estos problemas que nos están afectando directamente a nosotros los jóvenes? O sea, hablabas ahorita de que no hay que hacer las mismas prácticas, pero ¿qué sí plantearías? La neta, pues no hacerlas. O sea, es que suena bien ridículo, pero es que luego es bien tentador. Te cuentan un chisme, pues creértelo, reproducirlo, envenenar luego a más gente, y así se va. La verdad es que yo me he dado cuenta, y que eso pasa en todos lados, pasa en la escuela, pasa en el grupo de los amigos, pasa si alguien va a la iglesia, pasa en los grupos de iglesia, que luego la gente se tiende a segregar a lo mejor, y aquí puede pasar por ideas, la gente con la que más te identificas, pero al final del día, pues Morena, sí, digo, yo a veces, y creo que lo hemos platicado, nos pongo de ejemplo de que nos duele un chorro las cosas que pasan, porque sentimos Morena muy nuestro, el movimiento pues es algo que muchos hemos crecido con él, o porque nuestros papás, etcétera, etcétera, pero la verdad es que no es nada más nuestro, y es parte de como de que entender ese tipo de cuestiones, y como que no aferrarnos así tan, ayuda pues a seguir avanzando. El gobernador, el ahora gobernador, decía una frase mucho de que no se envenenen el alma, no se envenenen el alma, y yo sí pensaba así como que, ¿por qué ir a eso? Y la neta, yo sí he pasado cosas que, pues no diré como que, las grandes traiciones,
por ejemplo, como Andrés Manuel, que ha pasado mil y un cosas durante su andar, al grado de que llegó a ser el peligro para México, ¿no? Pero al final del día yo tengo una decisión, me enveneno el alma y digo, no, pues con esta raza yo ya nada y que chinguen a su madre todos y yo nada más voy con este camino y me junto contigo y contigo y vamos siempre en contra. O pues decido soltar las cosas y seguir tratando de llegar a acuerdos. Es que la verdad es como la canción de Silvio, ¿no? De La Masa, de que si no creyera en lo que creo, o sea, si de verdad no creyera esto, me resultaría imposible de hacer, pero como lo creo tanto y yo creo que esa convicción es la que al final del día es la que nos debe de mover, por esa parte es por la que yo digo, pues sostenerte, pues, o sea, mantener esa voluntad. Y no es tan sencillo y no es como que, ay, pues hay que ser ilusos, ¿no? Y que te la vuelvan a hacer y que te la vuelvan a hacer. No, cada vez ir actuando como que con más cautela, o sea, con más inteligencia. Pero sí, no, ya tú ya empiezas a hacer ese tipo de políticas de división, de mentiras, de traiciones y eso. Empiezas a que te guste el dinero, empiezas, porque la verdad, y eso es también cierto de la política mexicana, y sobre todo en las épocas de la campaña, pasa mucha lana, mucha lana. Y uno puede tomar la decisión de la agarra y te la quedas, o la agarras y la usas para lo que te la dieron. Entonces, ese tipo de cuestiones que son como dilemas éticos que te van poniendo, pues es sostenerse y sostenerse. Y se dice fácil, pero a la hora de la hora, ay cabrón, pues, ¿no? O sea, porque inmediatamente de, ay, pues, ¿quién se va a dar cuenta? ¿Quién esto? ¿Quién aquello? O el rollo es también de, ay, me lo merezco. Es que me lo merezco. Yo oigo mucho eso aquí en Morena, que llega gente diciendo, es que yo me merezco esto, yo me merezco. Y pienso, creo que tenemos que cambiar ese tipo. No, no obviamente como, pues el movimiento es agradecido, por así decirlo, y lo que queremos es tener espacios donde podamos incidir y hacer la transformación de nuestra primera mano, pero no ir con esa mentalidad de todo lo que yo estoy haciendo es porque quiero que en algún momento me retribuya algo, porque si no, la neta, nos vamos a amargar. Y pues que sea que puedas tener oportunidad de participaciones y como no se te hizo ser diputado, ya valió madre todo tu andar político. Es como, no tiene sentido. Nuevamente, pues es eso de tener hasta un sentido por la vida, de todo. Y esa es una filosofía interna, pues que yo creo que es algo que entre nosotros nos tendríamos que, pues que hacer, que multiplicar, que reproducir. La politización y los ideales son más importantes que ponerse la camiseta. O sea, no en el sentido de hay que trabajar, ¿no? Pero los ideales y la ideología son elementales para poder hacer un buen trabajo. Pues no nomás que dices, bueno, yo estoy aquí porque me toca, como dices, ¿no? Sino realmente asumirlo como tuyo, pensarlo, realmente querer trabajar desde la izquierda. Pues es que yo creo que al final del día eso es lo que te va a resultar, uno, más gratificante personalmente, porque los logros que tiene la cuarta transformación son logros propios. O sea, y también las responsabilidades que nos está dando la cuarta transformación son responsabilidades propias. Y yo creo que sí es parte como de dos cosas, pues, ¿no? De, pues, sí, tener ideales y eso, o sea, y principios y saber qué es lo que estamos haciendo y por qué lo estamos haciendo, pero también pues actuar en consecuencia, porque luego también es la raza que sí se tira un verbo bien padre, pero a la hora de la hora, cuando o sea, cuando va a actuar, sí siempre está buscando el beneficio propio, o está viendo cómo se chinga el compañero para poder avanzar él o ella. Entonces ese tipo de cosas es como las que tenemos que tratar de que no pasen, porque es en medida en que no pase eso, en la que podamos tener un ambiente más sano, porque la política tiene un ambiente muy hostil, o sea, porque es un ambiente de la gente viendo nada más por su propio, o sea, hasta aquí, pues no, como por su propio terrenito, y esto es mucho más amplio que todos nosotros. Entonces, para mí, por eso es la parte fundamental de que existan principios, de que se conozca una ideología, porque cuando compartes eso, es mucho más difícil que este otro tipo de cosas te llamen la atención. No que no puedas aspirar o que no debas aspirar a tener un estilo de vida, pues ok, o sea, de acuerdo a las expectativas que tienes, pero ahora sí que como dice el presidente, no, pues o sea, la justa medianía, buscarla, saber que pues a lo mejor no estamos en la punta de la cadena alimenticia, pero pues tampoco estamos hasta abajo, y hay gente que le está pasando muy mal, y pues qué afortunados que no estamos ahí, y hay que tratar de que sea la menor cantidad de gente la que esté ahí. Eh, tenemos, perdón,
tenemos yo creo que unos 30 años de un discurso neoliberal que nos está diciendo lo individual contra lo colectivo, pensar siempre por uno mismo, y que yo creo que va pegado con lo que tú dices, ¿no? De por qué se buscan estas satisfacciones más inmediatas sin pensar en lo colectivo. Y hay mucha gente, sobre todo yo creo que en mi estrato de edad, que crecimos pensando de esa forma, que lo individual es que las soluciones individuales son más prácticas para salir del problema. ¿Qué propondrías hacer con toda esta gente? Digo, yo tengo muchos amigos que dicen, ¿no? Que no vale la pena pensar en colectivo, sino realmente los problemas son nuestros y que primero somos nosotros, pues. Hay que ir al psicólogo. Sí, ajá, sí, sí, pues así como soluciona tú y luego ya ni siquiera plantean solucionar lo de los demás, ¿no? O sea, ¿qué hacer con este grupo de gente? Por ejemplo, yo creo que lo vemos claro con el presidente de El Salvador, que da soluciones que deberían ser colectivas muy simplistas, ¿no? Como, bueno, pues el Bitcoin, si tiene problema, pues mételo al Bitcoin, en lugar de pensar, bueno, vamos a defender los derechos del trabajo, los derechos del trabajador, una pensión justa, o soluciones sin cuerpo, ¿no? Como mano dura. Entonces, ¿qué hacer con toda esta gente que, digo, son muchos, que piensan de esta forma, que piensan individualista, que no piensan en lo colectivo, y que a la vez también se sienten traicionadas por las instituciones políticas que los orillaron a este punto de incertidumbre laboral y económica? ¿Crees que se pueden reincorporar? Creo que lo podemos jalar a este aspecto ideológico. ¿Crees que existen formas de políticas públicas que lo puedan convencer? Sí creo, pero sí, solo sí, viene acompañado pues de una oportunidad, o sea, no es nada más como de que hay irte y hablarte bonito y tratar de venderte humo y esperanzas que luego no se van a cumplir, pues no, sino así como se ha hecho, y hablo en el caso particular pues de Andrés Manuel, que tanto que habló en la campaña de los jóvenes, el relevo generacional, etcétera, y que fue una de las cosas que hace, pues dos de sus proyectos prioritarios van enfocados y lo platicábamos en la sesión pasada, a atender precisamente la deserción escolar. O sea, sí con becas, pero y también la otra parte que tiene que ver con los jóvenes que ya salieron de estudiar y que no tienen una posibilidad porque entran en este bucle, ¿no? De que no puedes trabajar porque no tienes experiencia, entonces no te doy el trabajo, entonces no tengo experiencia, entonces no puedo trabajar, y así te vas, ¿no? Entonces el programa de jóvenes construyendo el futuro como una alternativa. Entonces yo creo que en ese sentido también se debe de pensar en ese estrato de edades que dices, porque pues sí, o sea, la verdad es que a ustedes más, o sea, digamos, no, hablo de ustedes, ¿no? Como si yo no estuviera en la misma generación. Pero sí, yo pienso como de los 35 a los 40, sí, es gente que la que vivió, nació todo en el neoliberalismo y que ahorita que estamos tratando de implementar ni siquiera digamos políticas anticapitalistas, pero sí antineoliberales, porque son cosas distintas, no hay algo que se les pueda ofrecer. O sea, no entran en los jóvenes, no entran en los adultos mayores, a lo mejor las mujeres, algunas que entran en los programas de madres solteras o algo así, pero realmente no hay un programa fuerte para. Entonces yo sí creo que se tendría que pensar y que se tendría que pensar de acuerdo a cuál es la necesidad más grande que tiene esa generación. No sé si a lo mejor, o sea, yo podría decir, la vivienda, o tú podrías decir la vivienda. A lo mejor otros dicen, no, pues sabes qué, nosotros lo que queremos es comprar un terreno, o a lo mejor otros dicen, no, nosotros creemos que un carro, porque eso nos ayudaría a transportarnos, o otros dicen, no, ¿sabes qué? Amplíale la edad al programa de jóvenes construyendo el futuro. No sé, o sea, no te podría decir, esta es la política pública, pero lo que sí es que sí tendría que, pues, dialogarse y discutirse para proponerse algo, porque yo sí creo que se puede regresar, o sea, esa esperanza, que simple que los mismos adultos, si alguien vivió el neoliberalismo completito y vio cómo se le fue así la economía de México entre sus manos, se le fue Pemex entre las manos, son los adultos mayores, y ahorita son los que están más puestos con el proceso de cambio, de transformación, son los que dicen, otro mundo sí es posible, o sea, hay otras formas de vivir, hay otras formas de hacer economía. ¿Por qué? Porque ellos las vieron, una economía más nacionalista, más que no nacionalista nazi, sino más que le apostaba al Estado, pues, a las cosas que tenían que ver con el orden público. Entonces, yo sí creo que eso es a lo que se le tiene que apostar en y en los futuros, o sea, en el camino venidero
futuro es a fortalecer el Estado, porque la verdad es que hablamos, yo creo que incluso nosotros ahorita estamos hablando desde un privilegio, pues de que pues nosotros la neta tuvimos papás, pues, ¿no? Que se preocuparon por nosotros, que nos dieron comida, que nos dieron amor, que nos mandaron a la escuela, en vez de decir, ay, no, que ya se pongan a trabajar, como hay muchos que lo hacen, o incluso hay papás que aunque tengan todas las mejores intenciones, la neta no pueden, o sea, simplemente no pueden. Y pues bueno, ¿qué oportunidades se les da a esas personas a las que no tuvieron ese mismo acceso a la educación o a las fuentes de trabajo o a las comodidades, a todas las comodidades que nosotros sí hemos tenido? Entonces, pues sí tendría que trabajarse en ello. Sí creo que, o sea, la esperanza muere al último. O sea, vimos, ¿no? En la película, no son fans de Star Wars, no sé, pero en la de Rogue One, que el personaje que hace el Diego Luna, ¿no? Que al principio está bien escéptico y al final les estaba ayudando a rescatar. Porque la verdad es que si cuando tú ves a la bestia, si yo hago esto, sí va a haber una oportunidad de que algo cambie. Yo creo que la gente le entra, o sea, definitivamente le entra. Y sobre todo los jóvenes sí han mostrado mucha solidaridad, se ha visto. Por ejemplo, cuando ha habido los terremotos en Ciudad de México. Son los primeros que salen a la calle, los primeros que no dudan 2 minutos en, a ver, vamos a hacer la cadena, a ver, vamos a donar sangre, a ver, a ver a qué le entramos, pues, ¿no? Sí, creo que cuando hablas de los adultos mayores y que son los que mucha gente está apoyando a la cuarta transformación, es porque ellos sí vieron un cambio, ¿no? Y nosotros, los que nacimos como el liberalismo, que nos vendieron que era la única alternativa porque se había acabado el socialismo real, pues dije, bueno, de aquí no nos chingamos o nos jodemos, pues. Entonces, por eso yo creo que puede ser la despolitización tan tremenda que existe, ¿no? Y quiero preguntarte, dijiste una frase que me gustó y quiero entrarle por eso, por los vendedores de humo. Hay otra parte de la juventud que se está politizando, pero se está politizando por la extrema derecha, ¿no? Una extrema derecha que yo creo que roba el discurso de la izquierda, de la rebeldía, que trata de decir, no, bueno, nosotros los outsiders, los que estamos contra el sistema, somos los que podemos dar soluciones reales, pero igual son soluciones simplonas, ¿no? Las que dan, y lo dan por medios de comunicación que le llegan a millones, ¿no? Como YouTube, con el Pulso de la República, o Artaye de derecha en Instagram y en TikTok y en Twitter. ¿Cómo crees que podemos plantearle frente a esta ola de jóvenes que se están tirando para la derecha? ¿Crees que es posible trabajarlo también con políticas públicas? O sea, tratar de decirles, miren, lo que ustedes están creyendo en sus programas de YouTube es mentira, pues. Los están jalando una ideología que los está usando nomás, porque si hay una ideología que apoya a las élites es la derecha, y está tratando de vendérselas con un discurso de apoyar a los de abajo. Pues sí, yo la verdad sí soy súper creyente de la formación política y de que con educación, que la educación es, digamos, el arma más poderosa, por así decirlo, porque la verdad, eso lo que han logrado es, pues, con difusión, con información falsa, a lo mejor, o exagerada en algunas veces, pero pues al final del día tiene que ver con eso, pues con que despiertan en la gente así como que esos miedos, potencian los prejuicios que podrían llegar a tener, los acuerpan, es como de que pues uno podría pensar, a lo mejor está mal que yo discrimine, pero luego estás viéndolo como que en YouTube y con alguien que tiene muchas vistas, que lo hace, la gente se ríe, pues entonces reafirma como, bueno, pues entonces no está tan mal que yo sea racista también, pues, ¿no? Entonces ese tipo de cosas, pues irlas como que, irles poniendo así como, oye, yo ya, no está chistoso reírse de eso, no está chistoso reírse de la compañera porque es lesbiana, no está chistoso reírse del compañero porque está llorando y de que le están diciendo marica o le están diciendo de alguna manera, pues no, o como esta raza que a fuerzas es como de que quiere defender que se esté, de que Molotov tiene que poner la canción de puto, güey, no te va a pasar nada, güey, Molotov tiene un chorro de canciones, neta, porque esa, no, cuando habla, o sea, de verdad están hablando abiertamente de tirarle, o de golpear a alguien por ser homosexual, o sea, eso está diciendo la canción, vamos a darle matarile, o sea, neta, es como, pues no está curado. Nada más cerraría con la idea de que me parece que es bien difícil como que esta política joven que se está yendo súper a la derecha, con el ejemplo ese que diste del presidente de El Salvador, que lo que está haciendo es, pues
no, nos la hacemos fácil, pues, la gente está harta de la delincuencia de los maras, y pues, ¿qué hacemos? Pues vamos a matarlos a todos, vamos a encerrarlos, el que se oponga a fuerza lo matamos, y así, y el vato tiene un chorro de aprobación, o sea, neta. Pero la verdad es que viendo a futuro, el ciclo de la violencia ahí no ha terminado. Al rato ahí viene la rebelión de los maras. Este vato se va a ir del poder, y ¿qué van a hacer? Los hijos de los maras, los nietos de los maras, las mujeres que estaban con uno de los maras, que se quedaron con todo ese resentimiento, pues sacarlo. Y si tienen armas, pues sacarlo con armas. Lo vemos en Estados Unidos, ¿qué pasa con todos los morros que son buleados? Pues que al rato agarran un arma, porque además está bien fácil tener un arma, y pues matas a los demás compañeros. O sea, no tenemos maneras de cómo expresar. Uno, pues no hay límite en esto de qué tanto te pueden dañar, y todo es como que todo lo respaldan en que, ay, ya no te puedes burlar de nada porque eso es como políticamente incorrecto. Pues no, güey, o sea, no es porque sea políticamente incorrecto, es porque hay personas que dicen que eso les lastima, que eso les daña, que eso les está afectando. Y otra es que tienen el acceso a las armas y no tienen manera de cómo, pues, resolver ahora sí que esos problemas internos. Pues ¿qué hacen? Pues explotan de alguna manera, y lo que hacen es que luego se empiezan a llevar vidas de inocentes. Es bien interesante cómo las juventudes que me ha tocado ver aquí de derecha son tan admirantes de Estados Unidos, y es como, güey, o sea, ¿cómo puedes, o sea, estar bien con esa idea? Pues no, incluso el todavía pues presidente del PRI, el Alito, ¿no? Sí. Que quería proponer que aquí también tuviéramos, así que fuera libre, que la gente tuviera armas. Es como, güey, ya de por sí, ustedes son un país armado, nos han buscado armar de manera ilegal, con todos los tratos que han hecho con el narcotráfico, y ahora de manera legal también. Es como, no sé, si quieren destruirse a sí mismos, pues va, pero no nos arrastren en eso, pues, ¿no? Yo creo que se ve las dos políticas, ¿no? La política de conciliación de AMLO, contra la política de vamos a armar y tirar balazos del PRI. Sí, claro, y que está inspirada en una política gringa, pues la neta. Sí. Sí, no, y eso de abrazos no balazos suena, o sea, y hasta lo han tratado de ridiculizar, pero la neta tiene de fondo que ver con eso, pues de romper con ese ciclo de la violencia, porque pues al rato viene la rebelión de todas las películas, hasta que tienen que ver con guerras, empiezan así, ¿no? De que es que hace mucho tiempo esta persona aniquiló como a tu gente, ahora tú vas a ir a hacerle lo mismo. Y luego esa vuelve otra vez. Yo me he empezado a fijar en eso, y la neta, pues ese es el ciclo. El ciclo sin fin. ¿No? Sí tiene fin. Sí tiene fin. No, pues ojalá tenga fin. Sí. Y sobre eso. No, pues ya ves que desde la izquierda y desde la Cuarta Transformación promovemos trascender los valores individuales del neoliberalismo. Entonces, vemos que a partir de la militancia generamos comunidad, como aquí, como en los círculos. Entonces, para terminar, que nos brindaras una reflexión sobre la importancia de formar comunidad para ti en la militancia de izquierda. Pues no sé, se me hace muy importante, porque pues sí es cierto, digo, somos militantes, somos simpatizantes, nos une un proyecto político. Qué padre que podamos trascender también al hecho de decir, pues somos amigos, como luego también, nada más haciendo un paréntesis, erróneamente dicen de que la política de los jóvenes es que todos seamos amigos. No necesariamente. O sea, yo puedo ser muy cordial con las personas del PRI, del PAN, del PRD, de Movimiento Ciudadano, pero no tienen por qué, o sea, no tenemos por qué ser compas, pues decir, vamos a coincidir no necesariamente. O sea, yo sí creo que tenemos que tener bien marcado como cuál es nuestro proyecto político, podamos transitar, digamos, de la manera más tranqui, no es como irnos a pelear, pero sí defender que tenemos una visión distinta de lo que queremos de país, la neta, y eso está bien marcado hasta con este tipo de cuestiones. ¿A qué nos juntamos nosotros? Digo, no es que satanice de ninguna manera vamos a juntarnos a pistear un día, vamos a una carne asada, pero que ese no sea el fin de nuestros fines, pues, ¿no? Al final del día queremos ser conscientes, que yo he tratado de reflexionar mucho de Morena, porque sobre todo ahora que como que estoy en este espacio como de la juventud, sobre qué es lo que oferta Morena, porque me dicen, es que los morros de Movimiento Ciudadano son un chorro que siempre se juntan cada miércoles, creo, en un barecito y pistean y guarará. Y yo digo, pues, ok, o sea,
no sé qué es lo que oferta Movimiento Ciudadano, pero sé que Morena, o sea, uno de sus principios básicos tiene que ver con la revolución de las conciencias. O sea, a nosotros nos interesa que la gente piense. A lo mejor no va a pensar tal cual igual que yo, pero que piense y discutamos. Y no, yo no estoy diciendo que todo lo que yo diga está bien, ni todo lo que diga el compañero que está aquí enseguida también está bien, sino que juntos en esta comunidad, en este diálogo que se haga, podamos ir construyendo pues no solo narrativas, sino también entendimientos de qué estamos viviendo, porque yo creo que todo el proceso de la cuarta transformación es un proceso nuevo. O sea, todos los que digan, ah, sí, esto ya se vio y va a volver, la verdad no. O sea, todo es algo sui generis, así de su propio origen. Entonces, creo que en medida en que podamos estar como que en conjunto, platicando, comentando con los compañeros, también es como que más tranquilo eso que decíamos o que les decía hace un ratito de que el, el mundo político es bien hostil, o sea, la gente anda buscando cómo, o sea, o por lo general, pues andan buscando cómo te chingan, porque no vaya a ser que tú les quites el espacio, que tú les quites la silla. Y yo pienso como que todo lo contrario, o sea, y lo decía, ¿no? Yo siento que vamos a fracasar, yo fracasaría como persona que está en los jóvenes de Morena. Si yo salgo en todas las fotos, si yo voy a entrevistas, si yo luzco muy bonita, y no hay ningún joven. A diferencia, ¿qué es lo que queremos? Pues que haya jóvenes en el partido, que haya gente que al momento de que salga una oportunidad de ella, ¿dónde están? Aquí están los jóvenes de Morena. No es que sean mis jóvenes, no son los jóvenes de Cristina, ni cuando Cristina quiera ser diputada, cuando Cristina quiera hacer esto o aquello, sino aquí están, aquí estamos, pues estamos y cualquiera al que le pongas la mano puede defender el proyecto o puede decirte por qué sí, por qué no, qué es lo que le gusta, qué es lo que le disgusta. Entonces, en ese sentido, para mí se me hace como que fundamental la parte de generar estos espacios pues donde todos podamos, digamos, sentirnos seguros para expresar qué sentimos, qué pensamos y pues cómo nos gustaría que se siguieran desarrollando estos mismos espacios. Ok, pues muchas gracias, Cristina. Gracias. Y ahora sí abrimos para discusión. ¿Qué horas son, Carlos? Sí, tenemos unos 20 minutos para 12 minutos, 20 minutos. El Benja está muy intrigado. Creo que puedo. Pues mira, creo que hiciste al principio de tu intervención hiciste algo sobre una segunda pregunta sobre que los jóvenes dejaron de ser revolucionarios y eso es como contradictorio. Yo creo que ese pensamiento es un poco arcaico, porque la juventud no dejó de ser revolucionaria, solo que no es revolucionaria a lo mejor a tu visión de lo que debería ser revolucionario, porque ahorita se adaptó pues al sistema y se adaptó a la novedad, ¿no? A lo que siente más práctico, que creo que son las redes sociales y la tecnología. Creo que si algo en lo que los jóvenes ahorita están rescatando, innovando, sacando contenido, es en eso. Y eso es revolucionario. Tal vez no recordamos el periodo de la primavera árabe, todo se hizo a través de Twitter. No es que y fue un segmento de la juventud. Entonces, ¿los jóvenes dejaron de ser revolucionarios? No, la revolución se movió a artículos, se movió a apps, se movió a lo que le empezó a fluir pues en lo que vive cada joven, pienso yo. Tal vez ahorita un joven no quiere agarrar una ametralladora y salir a derrocar a su gobierno, pero se le hace más cómodo agarrar Twitter y seguir quejándose o seguir a ciertos personajes o empezar a dar sus opiniones, abrir hilos, a empezar a generar comunidades. La cuestión de si eso genera incidencia o no, si genera un cambio, pues ahí sí ya podríamos debatirlo más, pero creo que la chispa ahí está, ¿no? Y ya los cambios como se mueven ahí es donde podríamos discutirlo, ¿no? Ah, ok. Ay, esto es lo que dijiste. Es una frase de... Ah, ok. Sí, interesante.
Pero a lo que yo me di a entender con mi colega y mi compañero, lo que yo presté atención es que citaste la palabra de Salvador Allende, que dijo, y cito, que ser jóvenes y no ser revolucionarios es una contradicción. Entonces aquí nuestro colega está bien, porque estamos siendo jóvenes y estamos siendo revolucionarios. Y estoy de acuerdo contigo, la juventud ha crecido muchísimo, pero pues mis amigos colegas políticos no nos dejarán mentir que cuando nos estamos yendo hacia la política nos topamos con las puertas cerradas y con el amarillismo de que sí, la juventud se va a acercar a nuestro partido y nos utilizan para los medios sociales y para las puertas y para andar pegando calcamonías en los carros y campañas y la juventud. ¿Y qué más? ¿En dónde nos incluyen? Para echar porras, para andar gritando en campañas, calcamonías y eso. Qué buena juventud, pero ¿y qué más? Queremos revolucionar y lo estamos haciendo, estamos trabajando, juntos lo estamos haciendo como juventud, estamos revolucionando y estoy de acuerdo contigo, con la cita, también contigo. Entiendo el punto que quisiste decir, pero nuestro compañero citó lo que estamos haciendo. Estás tomando el ejemplo de una parte de la juventud, porque eso lo hacen los que les interesa la política, pero hay compañeros que les interesa salvar animales y ¿qué es lo que están haciendo? Ayudan a los perros, tienen grupos de Facebook, dicen que los adoptes. Hay compañeros que les interesa pues una mejor alimentación y abren grupos de vegetarianos y te recomiendan que ya no comas carne y van y protestan, ¿sí me explico? Ese es el problema, pues, o sea, por eso sí entendía la frase, pero lo comenté y le dije, es arcaico porque creo que obviamente Allende habla desde su contexto, claro, que es importante y que hay que tomar, pero de eso tomarlo y ponerlo acá en el siglo XXI, pues eso no es muy de juventud, ¿no? Entiendo perfectamente y coincido. Tiene que pasar el celular. Por favor. Bueno. Okay. Pero ¿no consideras que todo eso, por ejemplo, de rescatar animales, que está bien, que el veganismo, que está bien, pero no consideras que es como que lo atomizas, como que no ves todo el sistema en sí, sino que es parte de lo que es el posmodernismo, pues las pequeñas luchas, pero que al final no cambian? Porque yo conozco gente, activistas de animales, que los animales, pero de repente escupen un clasismo, de repente contra el mismo presidente, nomás por no ser tan progresistas, escupen un clasismo. Y volviendo a lo que dices por ejemplo, que estoy más viejo, yo tengo 34 años, yo no crecí tanto con las redes sociales, yo no soy tan fan de eso, no creo que la revolución venga por ahí, creo que ayuda a difusión, pero ahí no va. Y el ejemplo que pusiste de la primavera árabe, dime qué país y dime cómo están ahorita, llámese Libia, llámese Siria, llámese Egipto, cualquiera que me lo ponga de la primavera árabe, creo que algo faltó ahí, creo que hay un análisis más profundo. No creo que ayudó a la difusión, pero al final de cuentas fue la gente en la calle y otros intereses que se movieron, que ya fue un debate más largo de lo que pasó ahí, pues no creo que fue simplemente un tuit o algo así, pues creo que más. Perdón, conversatorio en el que callan. ¿Quién va? Bueno, es que lo que dijo Benja de la frase era la frase de Salvador Allende, pero tenía una continuación de que algo como que con el paso del tiempo de esa chispa se va agotando, algo así, no sé si la puede... Pero ir avanzando los caminos de la vida y mantenerse como revolucionario en una sociedad burguesa es difícil. Ajá, y es donde pues no estoy tan de acuerdo con Benja, porque pues él decía que pues sí hay una chispa de revolución en los jóvenes, de querer involucrarse más en política, pero a fin de cuentas si solo se queda en la crítica, pues no termina siendo una acción revolucionaria, termina siendo algo más reaccionario. Entonces creo que pues habría que trascender de esa crítica nada más en redes sociales, o de individualizar el discurso a limitarse al veganismo o al progresismo, y realmente pues movilizarse políticamente para que realmente se pueda decir que hubo una acción revolucionaria dentro de la juventud.
Y yo creo que es eso, o sea, la frase que dijo, se puede que existe esa chispa dentro de la juventud de ser revolucionarios, pero a fin de cuentas el mismo sistema o las mismas condiciones pues la van limitando y la van agotando. Y es donde los espacios políticos, tanto partidos como ideologías, pues es la tarea que tienen que hacer, de trabajar en precisamente lo que decía Cristina, en formación política, para realmente tener una juventud que pueda ser revolucionaria como tal. Raudel primero. Yo voy a cambiar, bueno, un poco de la idea, y es que hay algo que dijo Cristina que me gustó mucho, que el proyecto de Morena, el proyecto de la izquierda, de la Cuarta Transformación, va más allá de lo que es revolucionar conciencias, ¿no? Yo veo que históricamente, o sea, y algo que me queda muy, muy clavado es que una oposición es pobre cuando se basa en su pleno discurso de odio. Cuando no ejemplifica, cuando no planea, cuando no usa metodología, cuando simplemente el discurso de una oposición es simplemente de odio, de división, no de unión. Y yo hago reflexión en toda la trayectoria que ha tenido el presidente, en los discursos que ha dado, que poco a poco, y empezó desde grupos muy pequeños, pero año con año fue reflexionando y haciendo que las conciencias se unificaran, tanto así de que llegamos al 2021 y ahorita la gente que respalda al presidente va y se reúne al Zócalo y logra reunir gente grandes cantidades que no se reunían, yo creo que en más de 50 años. Es increíble el discurso del presidente, de amor se paga con amor, de los proyectos, de lo que logró unificar, ¿no? Y ahora vemos que los partidos, las oposiciones, se basan de la división hacia el odio, hacia la crítica, pero hacia no la aportación constructiva, ¿no? Creo que es algo que me quedó y que me queda aquí muy bien, que el proyecto de la Cuarta Transformación no va acerca de la división, va acerca de la revolución de conciencias. Y algo que también me queda es que Cristina decía, no tenemos por qué ser amigos de todos, o sea, hay que defender claramente nuestros ideales, pero hay que defender claramente nuestros ideales, pero no a través del odio, sino a través del discurso, porque generalmente que los razonamientos de la derecha, ¿no? La discriminación, aquellos discursos que van distorsionando el pensamiento y se basan del odio, a diferencia de un proyecto que busca revolucionar, que busca cambiar conciencias y que busca unificar, ¿no? Y yo creo que así lo ha ido haciendo el presidente y hasta la fecha le ha funcionado, ¿no? Tanto así que vemos el Zócalo lleno de personas y el respaldo que tienen los discursos del presidente. Y algo que a mí me fascinó, uno de los discursos que dijo el presidente, es de que amor se paga con amor. Y hasta aquí mi reporte. Ay, me siento como reportera, así. Bien, me siento así como que bien pro. Isabela. Así. Yo retomo la frase de Salvador Allende que siempre me ha fascinado toda la vida, de que ser joven y no ser revolucionario es una contradicción hasta biológica, porque yo creo que no es anacrónica, pues. Independientemente, en el contexto histórico donde tú lo menciones, no es anacrónica. ¿Por qué? Porque en la juventud siempre se ha encontrado esa chispa de inconformidad, pues, o sea, son los estudiantes los que se levantan en los 60 y apoyan otros movimientos sociales, como de los telefonistas, los ferrocarrileros, maestros, o sea, grupos juveniles siempre han estado acompañando grandes movimientos sociales. Eso lo podemos ver en los 60s, en los 70s, en los 80s, inclusive ahora, pues, en los 2000s, pues, o sea, y en lo más actual, porque los movimientos sociales, creo yo, siempre están acompañados de jóvenes. Llámese movimiento de la comunidad LGBTQ+, movimientos sindicales, por ejemplo, cuando en la uni entra en si va a haber o no va a haber huelga, es una gran cantidad de estudiantes quienes están apoyando a los maestros, pues quienes están luchando por sus derechos sindicales. Así que, no sé, ¿dónde ves el anacronismo, amigo? Ubícate. Sí, no la fregues. Te quiero mucho, pero no la fregues. Cállate. Y otra cosa, bueno, es que son varias ideas que tengo, la verdad, muy dispersas. No planeé un discursito. Pero yo sí creo que la juventud siempre ha estado muy presente en esta chispa de inconformidad
Y también yo creo que esta chispa revolucionaria se encuentra presente de muchas maneras, pero como dice Jacobo, siempre acompañada de una acción, pues es una reacción que se acompaña de una acción. Por ejemplo, redes sociales, o sea, ahorita hablando de un ejemplo, burdo que, bueno, no burdo, sino express que pienso es el movimiento Me Too, que empieza en Estados Unidos, inicialmente empieza con personas del mundo de Hollywood que empiezan a ser violentadas, violadas y oprimidas por personas, por hombres con posiciones de poder que abusaban de ellas, pues. Y empieza esto con hashtags, pues, en Twitter, se hace más grande, empiezan a correr productores, el Me Too se hace, creo yo, un movimiento a nivel mundial, o sea, son reacciones que van acompañadas de acciones. Así que yo creo que las redes sociales sí juegan parte importante en este proceso, podemos decir, de revolución, porque vemos que hay un sector de la población que está reaccionando. Inclusive lo podemos ver en tiempos pandémicos, que hubo movimientos feministas como el 8 de marzo y el día por la erradicación, pues, de los feminicidios, que hubo muchas morras muy jóvenes que no pudieron salir a marchar porque no contaban con los permisos de sus papás y se unieron a manifestaciones virtuales. Y fueron manifestaciones virtuales a nivel estatal, a nivel municipal, a nivel nacional, que juntó un gran número de asistentas. Así que creo que también podemos hablar de que ahí podemos ver que hay un gran sector de la población que reacciona, pues, y que acciona también. Y yo creo que la neta que es más cañón que una chava joven, un chavo joven, inclusive un chavo joven, te aguante situaciones de violación, de donde se estén vulnerando los derechos humanos, pues llámese machismo, llámese homofobia, llámese clasismo, porque yo sí creo que las nuevas generaciones, podemos decir, están muy despiertas, pues, están muy despiertas de cierta manera, a no permitir que se sigan atentando los derechos humanos, pues. Y lo podemos ver también en que ya desde muy jóvenes las mujeres, las chavas se asumen a sí mismas como feministas o más jóvenes se reconocen como miembros o miembros de la comunidad LGBTQ+, pues inclusive estas mismas generaciones son las que empiezan a decir, oye, ¿qué onda con el binarismo? Pues, ¿qué onda con este sistema heteropatriarcal? Aunque muchos vatos lo usen de memes, que nos tiene encasillados el resto de nuestras vidas, pues. O sea, yo creo que desde muy jóvenes ya se están empezando a cuestionar todo esto y sumando pues a lo que dicen, o sea, yo creo que sumando a todo esto, pues con un poquito más de politización, de formación política, aguas que la oposición tiemble, porque también podemos ver que dentro de la izquierda es donde se ha dado lugar a este sector de la población, pues o sea, a la juventud, y que la juventud se reconoce más joven a sí mismo como feminista, como miembro de la comunidad, y los vemos más partícipes también en la exigencia de sus derechos, pues como lo vimos en el matrimonio igualitario, había un chorro de jóvenes, como lo hemos visto en las diferentes marchas que tienen que ver con la despenalización del aborto y un aborto seguro, legal y gratuito, hay muchas jóvenes, como lo vimos también en la celebración de la ley de identidad de género con la legislatura pasada, celebraron muchos jóvenes y estamos viendo que la izquierda es el lugar perfecto que lucha también por ese sector de la población, pues, o sea, y también podemos ver que la derecha usa estas falsas banderitas de, ay, ya saben cuál es, nosotros el partido más feminista, en vez del partido más feminicida, pues, o sea, y podemos ver que, pues, es aquí, en la derecha, es aquí, yo creo, en Morena, donde podemos ver que estos discursos van también más allá de solo discursos, pues, que también van a la práctica, que otra vez citando a Jacobito, que es la reacción que da paso a la acción, pues. Así que la neta el tema de juventudes se me hace muy bonito porque yo creo que hay mucho de donde reflexionar y también se me hace muy esperanzador, pues porque veo a mi hermana, veo a sus amigas y veo cómo no se dejan, pues, o cómo ven muchas cosas que yo no veía a su edad, que digo, o sea, qué chingón y qué esperanzador, ahora súmale que tengan una formación política, una correcta politización, pues, aguas, ¿no? O sea, tenemos unas grandes actoras, actrices, políticos que van a ser grandes líderes en algún futuro, pues. Y ya nada más quería sumar eso y Benja, no la friegues. No la friegues con Salvador Allende, lo quiero mucho. Todo el mundo lo quiere, yo también. Gracias, ahora paso a Cristina, se acabó.